Hermanos amadísimos, un inmenso gusto en el alma, en este precioso y eterno tiempo del paso de Dios por nuestra vida, de la Pascua, de esa marca indeleble de Dios en nuestras vidas. Lo vivimos en clave de eternidad, por supuesto. Extraordinario tiempo pascual, eternamente vivido y recreado en el cada día, en el cada momento de nuestras vidas. Si algo he meditado profundamente en los últimos años de mi vida, es la claridad de lo que significa, o yo le he dado en llamar, el ciclo divino del misterio pascual. El ciclo divino de la pasión, muerte y resurrección, eternamente llevándonos cada día a esa muerte, a esa pasión, a esa resurrección. Claramente podemos ver que no es un acontecimiento histórico, por supuesto, ni podemos vivirlo desde un lugar emocional o sentimental, sino desde la convicción de que es para vivirlo hoy, en este día, en este preciso momento. Y eso es lo que queremos compartir, profundizar y que quede grabado en nuestros corazones. Esta nueva manera de vivir, que es la resurrección. Tener claridad de que cada día, en cada momento presente, será una invaluable oportunidad para morir al falso yo, al hombre viejo, al ego, y para resucitar. Atentos, alertas, despiertos a esa conciencia divina que nos está llamando en cada momento presente a vivir ese ciclo divino de amor, a manifestar a los hermanos, a nosotros mismos y al mundo esa calidad de amor que Él nos regaló a nosotros, viviendo frente a las circunstancias, a las situaciones que suceden y acontecen en la vida, precisamente con esta calidad y profundidad que nos enseña el misterio pascual. El misterio pascual nos enseña a vivir la vida a la manera de Jesús. Y si vemos el entorno clarísimo en el que se mueve Jesús durante su vida pública, y más aún durante los hechos cronológicos de la pasión, muerte y resurrección, que tienen tiempo y signo de eternidad. El ambiente es clarísimo, ¿no? Pasa haciendo el bien a todos, pasó haciendo el bien, enseñando, sanando. Y cuando él más necesitaba, parecía como en el Domingo de Ramos, ¿no? Que la gran multitud le celebraba y le aplaudía, como hacemos muchas veces nosotros. Y al momento ya no están los discípulos. Un discípulo tan cercano a él como Judas, de los que caminaba y andaba con él, de los que aprendía de él, le vende por 30 monedas de plata. Precisamente ese es el entorno. Pedro también lo traiciona, lo niega. Todos los discípulos se alejan y se van. Ese es el contexto. Y en ese contexto
también podemos ver que se repite muchísimas veces en nuestras vidas de una u otra manera. Para que cuando suceda no nos dé la tentación, ni por asomo, que por qué es la vida. No nos los está mandando Dios. Es la inconsciencia de la humanidad la que genera eventos, acontecimientos, situaciones derivadas de los pobres niveles de conciencia en que vivimos, ¿no? Como humanidad. Y como este precioso tiempo de gloria es un llamado inmenso a resucitar al amor, a resucitar a la conciencia de la unidad, a ese nivel unitivo de amor. Este Cristo, amor, luz y vida eternamente crucificado en los miembros de su cuerpo místico, es el que nos está llamando hoy, el que nos convoca hoy, para que a la luz de este misterio pascual podamos darnos cuenta de que esta evolución y transfiguración, que es lo que subyace a toda la maravilla del misterio pascual, es un llamado al amor, a elevarme a nuevos niveles de conciencia, evolucionando a una calidad de amor como la del Evangelio, transfigurándome en el amor que Jesús nos muestra en su palabra. La Pascua, este tiempo eterno de gloria que se repite en nuestras vidas, ese paso de Dios hoy y siempre eternamente presente, es el despertar, o supone, hermanos, supone ser el despertar de como una explosión de luz de la vida divina en nosotros. Esa expresión que tanto usamos en esos días, que no son días cronológicos, sino eterno presente, de que Cristo ha resucitado, es precisamente, o debe de ser, la convicción invencible dentro de nosotros. Que no sea emotiva ni sentimental, sino que el hecho de nuestra unión indisoluble con Él. El hecho de esa vivencia, de esa vida que llevamos dentro y de la que deberían de emerger todas nuestras actuaciones en la vida diaria como respuesta a los eventos. Esa vida divina que es Pascua tiene el potencial de transformar cada uno de los aspectos de nuestra vida, el paso de Dios por mi vida. El maestro Eckhart, no Eckhart Tolle, no, el maestro Eckhart, el místico, habla del camino espiritual como diciendo que este es como una búsqueda de encontrar la raíz de la inconsciencia en el hombre, ¿no? Para poder desde ahí despertar. Para que cuando esa inconsciencia del hombre pase a ser conciencia, es entonces cuando despertamos al misterio de la presencia de Dios en nuestro exterior, no como algo conceptual, emocional o sentimental, sino como una convicción invencible. Estaremos viendo en las meditaciones del día de hoy, en las reflexiones que estaremos haciendo. Queremos que esto quede grabado para nuestras vidas porque realmente las buenas nuevas de salvación, este paso de Dios por nuestra vida, no es un tiempo cronológico, es porque eternamente queremos vivir el don del misterio pascual. Y entender entonces la vida en clave de pasión, muerte y resurrección en cada momento es un don inimaginable de gracia divina. Es aprender a vivir. Si tenés un evento, una circunstancia, una situación, una condición, alguien te habló, algo que no te gustó, algo que no te parece, algo que te parece injusto, lo que sea que te esté pasando en tu vida, es el tiempo de que vivas el ciclo divino de la pasión, muerte y resurrección frente a ese acontecimiento, frente a esa persona. Va a decir, bueno, entonces es mucho dolor lo que tengo que vivir, es mucha dolor, es muerte. No, no es dolor y muerte, es solamente el irme desprendiendo del hombre viejo,
del ego en su inconsciencia demencial o en las pobrezas de sus niveles de conciencia, del que estaremos hablando más adelante. En el que claramente en la etapa de Jesús, en la etapa en que vivió Jesús y en la etapa en que vivimos nosotros, y lo vamos a ver claramente, es el nivel de conciencia mítico, una pobreza de conciencia que se asemeja a un niño de 4 a 8 años de edad. Y sus siguientes añitos, nada más. Entonces, si no aprendemos, queremos vivir, no, hoy no quisiera, aunque vamos a estar leyendo, para mí la palabra es la fuente de la vida, ¿no? Y de la verdad. Vamos a estar hablando mucho de la palabra y hablando mucho de cosas que tienen que ver en la profundidad del misterio pascual. Lo que queremos es que, de verdad, el Espíritu Santo circuncide nuestra alma con la conciencia divina que da la resurrección de Jesús en nuestro ser para vivir la vida en un eterno presente de pasión, muerte y resurrección. Entonces, mi respuesta a la vida es lo que se le llama la dimensión contemplativa del Evangelio. Todo se revalúa, todo se ve, todo se mira, todo se vive a la luz del Evangelio, no al invento de algo o al invento de una norma o una idea o una manera de ver, no, a la luz de la palabra hecha carne, del verbo hecho carne. Eso significa de verdad resucitar. Estoy evolucionando en niveles de conciencia, despertando a nuevos niveles de conciencia momento a momento para poder morir al hombre viejo en este momento en que quisiera que las cosas fueran diferentes o que mi reacción fuera de tal manera porque lo que pasó no me parece justo, lo que sea. La mente dejarle hablar locura, permitirle. Si la, no es pasión en el sentido de sufrimiento ni dolor, pasión y muerte es liberación de lo que nos tiene esclavizados de manera demencial, apegados a conceptos e ideas, que lo vamos a ver claramente en las lecturas bíblicas que daremos hoy, como para iluminarnos. En eso se centra este retiro. Y vamos a empezar, hermanos, a ver cómo es que yo puedo ir evolucionando y transfigurándome a la luz del paso de Dios por mi vida, de la Pascua. Y empezaremos leyendo el Evangelio que nos muestra cómo María llegó de Juan, ¿verdad? Dos evangelios, dos palabras de Dios que estarán iluminando el día de hoy para las reflexiones que haremos, para el cierre que haremos en el nivel de conciencia mítico, para darnos cuenta cómo. Continuando, decíamos en que estaremos centrados en la lectura de María en el mismo día de la resurrección, de Juan en Lucas de los discípulos de Maús, y que terminaremos también iluminando precisamente los niveles de conciencia de los discípulos de Maús y nuestros, ¿no? Alrededor de la palabra que está dando vida y cuánto en mí la palabra es de verdad luz y lámpara que guía mis pasos. Siempre viéndola desde el punto de vista que queremos tocar, que no se entiende, ¿no? No se entiende la vida sin que yo aterrice el Evangelio, los misterios de la vida de Jesús, sino los aterrizo en la vida y en cada momento. Y esto es todo lo que traté de hacer con mi libro Amaneceres Milagrosos, ¿no? Para la vida diaria, cómo vivir la vida, ¿no? Cómo vivir. Y empezamos leyendo el extraordinario Evangelio de Juan. María estaba llorando afuera, cerca del sepulcro, y mientras lloraba se agachó sobre el sepulcro
y vio a dos ángeles de blanco sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, en donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les respondió, porque han tomado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, miró por atrás y vio a Jesús de pie, pero no le reconoció. Le dijo Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que sería el cuidador del huerto, le contestó, Señor, si tú lo has sacado, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Entonces ella se dio vuelta y le dijo, Rabboni, que en hebreo significa maestro mío. Suéltame, le dijo Jesús, pues aún no he vuelto donde mi Padre. Anda a decirle a mis hermanos que subo donde mi Padre, que es el Padre de ustedes, donde mi Dios, que es el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho tales y tales cosas. Esta es palabra de Dios. Ella arribó a la tumba, María, muy alterada, realmente los acontecimientos no eran para menos, muy emotiva, y la enorme piedra, símbolo del inmenso peso del pecado que Jesús había asumido por nosotros, y de esa inclinación constante que nos lleva y nos hunde en los niveles más bajos de conciencia, ese símbolo del peso del pecado, de la piedra y de nuestras inclinaciones había sido removida. Y cuando María se asoma y mira adentro, ¿qué vio entonces ella? ¿Qué vio? Solo vio la tumba con los lienzos en los que se habían vuelto a Jesús para darle sepultura, pero a él no lo vio. María pensó que su cuerpo había sido robado. A simple vista y a la primera lectura, claramente vemos cómo María todavía necesita ser elevada a nuevos niveles de conciencia. Ella, en primer lugar, no sabe dónde encontrarle. Han tomado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Como nos sucede a nosotros, ¿no? Que una situación nos puede envolver, trastornar de tal manera que no sé dónde encontrarlo. Y mira para atrás y ve a Jesús de pie y no lo reconoce. Por supuesto, uno puede decir es que estaba diferente, era resucitado. Todo su ser tiene que haber sido otra cosa. Continuando, hermanos queridos, con el otro evangelio extraordinario que nos ilumina en este círculo virtuoso de amor, de pasión, muerte y resurrección, que nos lleva a una constante evolución y transfiguración al amor en Dios. Nos adentraremos en la perfección de la cita del discípulo, los discípulos de Emaús. Ese mismo día, el mismo día que María Magdalena fue, el mismo día de la resurrección, dos discípulos iban de camino a un pueblecito llamado Emaús, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, conversando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar a su lado, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Jesús les dijo,
¿Qué es lo que van conversando juntos por el camino? Y ellos se detuvieron con la cara triste. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Así que eres tú el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que pasó en estos días? ¿Qué pasó?, preguntó Jesús. Le contestaron todo ese asunto de Jesús Nazareno. Este hombre se manifestó como un profeta poderoso en obras y en palabras, aceptado tanto por Dios como por un pueblo entero. Hace unos días los jefes de los sacerdotes y los jefes de nuestra nación lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros esperábamos, creyendo que era el que iba a liberar a Israel. Pero a todo esto van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron sorprendidos. Fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron a contarnos que se les habían aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como le habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué poco entienden ustedes y cuánto les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Cristo padeciera para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y recorriendo todos los profetas, les interpretó todo lo que las escrituras decían sobre él. Cuando ya estaban cerca del pueblo al que ellos iban, él aparentó seguir adelante, pero le insistieron diciéndole, quédate con nosotros porque cae la tarde y se termina el día. Entró entonces para quedarse con ellos. Una vez que estuvo a la mesa junto a ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En este momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él ya había desaparecido. Se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y en ese mismo momento se levantaron para volver a Jerusalén. Ahí encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo y esto le dijeron, es verdad, el Señor resucitó y se dejó ver por Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y esta es palabra de Dios. Era el mismo día, ¿no?, que María iba a ver la tumba, el mismo día. Siempre me impresiona, el mismo día de la resurrección, estos 2 discípulos se van a 12 kilómetros de Jerusalén, e inventando ellos en su mente todo lo que había pasado y por qué había pasado, ¿entiendes? Elucubrando como hacemos nosotros de los eventos, situaciones, personas. Sacamos nuestras conclusiones de los hermanos, dictaminamos fallos, decidimos qué hacer, no importa las implicaciones y las cosas que afecten, no importa. Como no sabemos nada, nuestro nivel de conciencia es tan pobre que nos pasa exactamente como a los discípulos de Maús. Como dice el Evangelio, mientras conversaban y discutían entre ellos, Jesús en persona se les acercó. Igual nos pasa a nosotros, ¿no?, en la vida. Él se acerca a nosotros en persona, en su persona espiritual divina, resucitada, y como María no lo podemos reconocer para decirnos lo que debemos hacer. Se pone a caminar con nosotros, como dice en el Evangelio. Se pone a caminar, se nos aparece en persona.
camina con nosotros. Es más, vive en nosotros, se mueve en nosotros, pero hay algo que nos impide reconocerlo, igual que los discípulos de Maús. Y de ahí la desilusión de los discípulos, la tristeza, el juicio, los desastres que hacemos con nuestras actuaciones. Como vemos entonces aquel mismo día, para referirse, que fue el domingo de la resurrección, y estos dos iban de viaje ya, imagínense. O nuevamente iluminamos el contexto de la vida de Jesús, de su vida pública y aún de su pasión, muerte y resurrección. Si en su vida pública era traición, abandono, negación, soledad, resucita y aquellos dicen, bueno, este no era. Increíble. No, increíble la inconsciencia del hombre, ¿no? Nuestra inconsciencia. Si les aparece en persona, miren la cercanía de Jesús, ve que aquellos se van yendo y los buscan, ¿me entiendes? Los buscan. Entonces, dos actitudes tan diferentes, era María Magdalena y otras mujeres que acudieron muy de mañana al sepulcro para ungir con aromas el cuerpo. En campo de Cleofás, y no dicen el nombre del otro discípulo, se alejaban a toda prisa de Jerusalén, desconcertados, tristes, desilusionados. Estaban en crisis, en verdad. Y lo que nos pasa ante los eventos, las situaciones. No entendieron la muerte de Jesús. Nada de lo que les había hablado él tantas veces, que era el Evangelio, nada de lo que les había enseñado, les sirvió para tomar una decisión, para pensar sobre el evento de otra manera. No les sirvió. No escuchaban, como él dice, por más que escuchen, no entenderán, y por más que miren, no verán, porque han endurecido el corazón. No entendían la muerte, no les cabía en la mente que el Mesías prometido tuviera que morir de esa manera tan afrentosa, tan dura, tan horrible. También en la muerte de Jesús para ellos había matado sus esperanzas. Y cuando la esperanza se pierde, por supuesto, se mueren las ilusiones, ¿no? Y así pasa en la vida, ¿no? Ante los eventos, las situaciones. No reconocemos cuando Él se nos acerca, cuando camina con nosotros, al que vive en nosotros, al que vive en los otros, al que todo lo llena, todo lo penetra y todo lo envuelve. Para que a la luz de su verdad, de la vida, del Evangelio, que es lo mismo, es el mismo Jesús, podamos tomar decisiones sabias. No entendemos. Ellos iban ahora de regreso, supuestamente, a ese pueblito de Maús, ¿no? Se acabó el sueño del que los había hecho salir de su casa, que anduvieron detrás de Jesús, que los hizo vislumbrar un horizonte nuevo. Algo que a ellos les llamaba la atención poderosamente, el mensaje de Jesús, por supuesto, lo tenía traído. Aunque no comprendían con exactitud todas esas promesas y esa vida divina, todo ese reino del que él hablaba. Su caminar de los discípulos era realmente de derrota, ¿no? De regresar a lo de siempre. Ya se pasó ese tiempo tan que vivíamos convocados por Jesús de esa manera tan llena, tan plena, viviendo con Él esa aventura. Se había terminado para los discípulos de Maús esa fiesta gozosa de participar en aquella bella comunidad que Jesús, de discípulos que Jesús formó, viviendo con Él esa hermosa, extraordinaria vida, ¿no? Y es claramente evidente que el entusiasmo, la fe de los discípulos se convierte en un recuerdo triste.
Y también para él, también pudo haber sido culpa, ¿no? Y remordimiento por no haber seguido con valentía al maestro hasta el lugar del sacrificio, que igual nos dice a nosotros. Todo esto es para nosotros, no es para entristecernos de lo que le hicieron a Jesús y de lo que pasó, es para que hoy no hay, hace unos días, hace un año, todos los días de mi vida, hoy yo me dé cuenta, ¿no? Cómo ante esa presencia que se me acerca, que me acompaña en mi caminar, que está en mí, dentro de mí, alrededor de mí, en todo y en todos, todo lo penetra, todo lo llena, todo lo envuelve, yo no lo logro reconocer, porque no puedo responder a la vida desde la palabra y en la palabra hecha carne. Y también la culpa que asoma por no poder haber respondido, porque el nivel de conciencia mítica me tiene, del que vamos a hablar más adelante en la siguiente charla, me tiene tan atrapado y tan acondicionado que no puedo responder con valentía. Cuando hay algo que mi conciencia me dice con claridad que no es así. Si recordamos todo, evidente que ningún mensaje ha sido tan desacreditado ante el público, tan vilipendiado, tan rechazado, tan aparentemente derrotado, que el mensaje de Jesús. Hasta sus discípulos y amigos íntimos, que es lo que hemos hablado ni otra vez y que se repite en nuestras vidas todo el tiempo, lo habían dejado solo y habían huido. Más aún uno de sus amigos más cercanos lo había traicionado hasta entregarlo a la muerte, pues no. Por eso sus seguidores se sentían tan tristes, ¿no? Las esperanzas de los discípulos de Maús no estaban de acuerdo con el mensaje. O sea, no lo habían escuchado. Todo lo que Jesús trató de comunicar durante estuvieron juntos. Todo lo que Jesús les enseñaba a través de su palabra, a través de su vida y sus enseñanzas, no lo pudieron entender. Si recordamos igual el pasaje bíblico, cuando Él les pide una explicación de la tristeza que mostraban cuando Jesús, ellos dicen que ellos estaban esperando al que libertaría a Israel. Entonces, en otras palabras, estos discípulos no habían entendido el mensaje. Y este pudo haber sido también el problema de Judas. Tenían tal nivel de ideas preconcebidas, acondicionadas, formadas en la ley, que mata el espíritu acerca de quién era Jesús, acerca de quién era el que tenía que ser el Mesías. Porque el acondicionamiento era tan fuerte que tenía que encajar con sus ideas de libertad, libertad del pueblo judío. Entonces ese acondicionamiento me impedía verlo y reconocerlo. Ellos estaban seguros, lo que ellos querían más era, entre todas sus expectativas, era que Jesús iba a liberar a Israel del yugo del imperio romano. Que como nos sucede a nosotros, yo creo que Jesús me tiene que liberar de esto, del otro, del otro, del otro. Porque no he escuchado, ¿no?, el Evangelio. El Evangelio es algo así hermoso, bello, me llena, me toca, me emociona, pero es que el Evangelio es vida y tiene que estar impregnado en nuestro ser para responder con lo que es lámpara y luz para mis pasos, para cada uno de ellos. No dicha la palabra en etéreo, es que en concreto no puedes dar un paso en tu vida si no está iluminado por el Evangelio y la palabra. Nuestra programación emocional, hermano, nos impide entender, ¿no? Jesús había dejado clarísimo que él no tenía nada que ver con esos programas políticos,
que su reino era de otro mundo, no era de este mundo. Pero no podía sacarle, no le pudo sacar la idea de la cabeza porque no escuchamos. Y por eso nos pasa en la vida que respondemos de acuerdo a cualquier locura, ¿no? Porque cuando él predijo con mucha anticipación que sería entregado a los paganos y condenado, ellos no lo escucharon. Estamos absolutamente programados emocionalmente que raramente podemos oír, podemos escuchar. Porque solo escuchamos lo que queremos oír, nada más. Los discípulos de Maús es evidente que habían imaginado el reino de Dios como un triunfo político, como algo que tenía que ver con esa liberación, ese tipo de liberación, no como la libertad total del Hijo de Dios. Y transmitiendo a nosotros su cuerpo místico esa misma plenitud de libertad. El misterio de la intervención de Dios en nuestras vidas personales para elevarnos a la misma relación que Jesús tenía con el Padre, para darnos su misma vida divina a través de la resurrección. En cambio, estos dos discípulos de Maús, a pesar, hermanos, qué importante darnos cuenta, de que habían escuchado rumores acerca de que las mujeres habían ido a la tumba y no habían encontrado el cuerpo de Jesús. O sea, ni siquiera eso, miren, hermano. O sea, si nosotros en la vida diaria estamos escuchando que no es tal como me lo pienso el asunto, como lo estoy viendo, como lo estoy decidiendo, o como lo estoy, ¿me entiende?, visualizando o inventando, no es tal. Me están dando claramente pautas de que no es así, pero no, igual los discípulos, ¿no? Las mujeres habían ido a la tumba y no habían encontrado el cuerpo. Ellos ya eso lo sabían, habían escuchado esos rumores. No se les pudo haber, no se les ni ocurrió que si las noticias acerca que habían escuchado eran verdaderas, no se le pudo ni siquiera eso, mire. Igual nos sucede a nosotros. Igual nos sucede. ¿Será que lo que estoy tomando esta decisión es ver, no tengo que escuchar al otro, no tengo que ver, es verdad, eso que yo misma he escuchado, esas cosas que yo misma he vivido, que me iluminan esta situación, que me iluminan este entorno? Pero igual que los discípulos de Maú, habían escuchado que Jesús no estaba ahí, ya no estaba ahí, no había encontrado el cuerpo, pero ellos van hablando. Entonces uno dice, bueno, pues que se lo robaron. La noticia de que Jesús había resucitado entre los muertos, para él ni como que en su vida lo habían escuchado, ¿no? Ellos estaban tristes, confundidos, molestos, paralizados por el sufrimiento, por el desencanto, de que no era conforme a sus expectativas la situación. Por eso Jesús se les aparece sin revelar su identidad, ¿no? Como un compañero de camino, igual que nos hace a nosotros amigos. ¿De qué hablan? Cuando estamos diciendo algo, aprender a hacer el Evangelio tan vivo en mi vida es la única manera de poder vivir la vida verdadera. Si no, lo que vivo es el acondicionamiento, la locura, la enfermedad. ¿De qué hablan? Su actitud de Jesús hizo que pudieran abrir diálogo, por supuesto, la fuerza de Jesús. Y empezaran a decirle toda su lista de cosas que lo tenía, ¿me entiende? Si hacemos un alto, nosotros nos damos cuenta de que era el día de la resurrección, tantas veces escuchado, y ellos se decidieron a salir de Jerusalén, a pesar de lo que dijeron las mujeres, y su participación en la comunidad de los discípulos, tan íntimos y cercanos a ellos, de sus hermanos también. Había terminado y me voy.
inconsciencia infinita. Y la respuesta de Jesús en otras citas bíblicas del mismo pasaje, ¿no? En otras versiones bíblicas. Qué insensatos y qué lentos son para creer todo lo que los profetas anunciaron. Y a nosotros lo que Él mismo nos ha anunciado, nos dice en el Nuevo Testamento, en las buenas nuevas de salvación. Sellado con su sangre, pagó el precio más alto por darnos la plenitud de la liberación, de la luz, de la verdad, de la vida. Qué insensatos y qué lentos son para creer todo lo que Jesús nos ha enseñado a través de su pasión, muerte y resurrección, a través de su palabra, que es el mismo. Qué insensatos y lentos somos. ¿Y qué hace Jesús? Revelándole las escrituras, empezó a relatarles el verdadero significado de la venida del Mesías, poner en perspectiva todo, empezó a decirle todo lo que los profetas anunciaban acerca de su venida. Ahí es la claridad absoluta. ¿Qué hace Jesús? Les muestra la palabra para mostrarles la verdad, el camino. Buscamos nosotros esa respuesta ante cualquier cosa que tenemos que enfrentar y tomar una decisión. Es ya natural que viene a nosotros como un baño, ¿no? Y estamos tan despiertos que ya el nivel de conciencia de situación mítica ya no me tiene prisionero ni esclavizado, ¿no? El que hablaremos más adelante. Y Jesús les relata todo. Las escrituras que decían de él. Y comenzando por Moisés y recorriendo todos los profetas, les interpretó todo lo que las escrituras decían sobre él. Siento que el gran despertar de la vida en el espíritu, en las profundidades, es ese que cuando ya los discípulos llegan a su casa, ¿no?, de Maús, y lo reconocen al partir el pan, cuando se queda y lo reconocen. Se les abren los ojos, pero él ya había desaparecido. Y fue cuando se dicen uno al otro, no sentíamos arder nuestro corazón. Cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras, igual para nosotros es siempre igual, igual así, ¿no? No podemos de otra manera, ¿no? No hay forma de que el Evangelio, la palabra, se tiene que volver algo en nuestro corazón que me está hablando continuamente, me está una y otra vez mostrando, ¿no? Una y otra vez mostrando qué es lo que Él pretende seguir haciendo con nosotros, ¿no? Mostrándonos cada día como ese ardor, ese me está mostrando que Él me está hablando, que el Espíritu me está llamando para que haga un alto y le escuche a Él. Nos demos cuenta cómo en los discípulos de Maús, ¿entiendes?, reconocen al partir el pan, cómo sus sentidos externos se conectan con esa percepción interior, igual cuando les habla de las escrituras, es la fracción de la palabra, la intuición de la fe atraviesa entonces por primera vez la apariencia exterior. Y se dieron cuenta hasta entonces, ¿no?, que Cristo ha resucitado. Lo habían reconocido.
por las dos fuentes absolutas de belleza, de verdad, de luz, de vida, ¿no? La fracción del pan de la palabra y la fracción propiamente del pan de la Eucaristía. Y se volvieron inmediatamente para regresar a Jerusalén. Y ahí supieron que Jesús también se le había aparecido a Pedro. En el curso del día los apóstoles habían llegado a aceptar el hecho de la resurrección. En un día se dieron cuenta. ¿Cuánto me toma a mí darme cuenta de lo que Él me está diciendo? ¿Cuánto me toma a mí salir de mi juicio? ¿Cuánto me toma a mí perdonar o sanar? Hay personas, hermanos, que les resulta realmente, increíblemente difícil perdonar o sanar. Increíblemente, que uno le puede decir una y mil veces, meses, durante meses, y no están pegadas, no pueden, no pueden. Es triste, ¿no? Impresionantemente triste. Porque caer va a suceder. Es cuánto me quedo ahí. En el curso de un día habían aceptado el hecho. Y lo más importante de todo, empezaban a experimentar interiormente la gracia de la resurrección. Estaban empezando a ver con los ojos de la fe. Emaús, por supuesto, no es un lugar geográfico, no es solo un lugar geográfico, sino también una situación del corazón. Cada persona habla de lo que hay en su corazón. Cada persona hace conforme a lo que hay en su corazón. Juicio, juicio, división, división. Por eso los discípulos de Emaús conversaban y discutían sobre todo lo que había ocurrido. Hablar de lo que hay en tu corazón, de lo que es tu nivel de conciencia. Igual que los discípulos de Emaús, nosotros también tenemos nuestras ideas sobre Jesucristo, sobre el mensaje, sobre la iglesia, sobre lo que debo hacer en mi vida, sobre lo que sí y lo que no, las normas y mil cosas inventadas de los hombres, acondicionados totalmente por mi historia, por las experiencias, por la vida que te tocó vivir, por la cultura, por el grupo que estás, acondicionado de muerte. No pueden responder conforme al Evangelio. No lo podían reconocer. Porque mientras estás aferrados a tus conceptos e ideas de cómo debes de comportarte, qué cosas debes de seguir o qué tu acondicionamiento con el grupo, no hay manera. Hasta que Jesús, cuando les imparte la explicación de las Escrituras, hace nada a su ceguera, o sea, les quita la venda de los ojos, demuele su ceguera con la explicación de las Escrituras. Y ellos empiezan a ver, empiezan a ver. Y saben, hermanos de mi vida, si hay algo que es absolutamente fundamental darnos cuenta, es que para conocer a Jesús siempre hay un precio que pagar. Y es, ¿me entiende? Que todo lo que me parece a mí, que eran conceptos, ideas de cómo actuar, de cómo hacer, de esto, de mi manera de ver el mundo, de mi manera de seguir miles de normas, de miles de cosas que te dictan en grupo, que limita, que empequeñece, que divide, que separa.
tienen que ser demolidas para tener la preciosa libertad que es la resurrección. Hay que pagar el precio de que todo eso tiene que ser, ¿entiendes?, hecho añicos para poder ser libre, para poder ver con los ojos de la fe, liberarnos de toda esa mentalidad loca, condicionada por nuestra cultura, por nuestro entorno. Como antes decíamos, hermanos, y como nos ha enseñado el Padre Keating, para conocerle a Él hay que pagar un precio. Para conocer a Jesús, todo en la vida tiene que cambiar. Y el precio a pagar siempre es el mismo. Tiene que ser demolida hasta los cimientos todas nuestras ideas locas acerca de las cosas, de las personas, de la situación, de la espiritualidad, lo que deben de hacer los otros, lo que no deben de hacer. Ha de ser demolida para ver con los ojos de Él, para adquirir la visión. Debemos de liberarnos de nuestra mentalidad condicionada totalmente por nuestra cultura, por nuestro entorno, por el grupo donde nos desenvolvemos y que nos limite. Y solo hasta que liberamos la visión divina en nosotros, esa otra visión que antes que no era visión, realmente era ceguera, que era limitada, privada, de acuerdo a mi condicionamiento, hasta que todo eso cae, puedo darme cuenta de esa presencia escondida en mí en cada evento. Puedo entonces, antes de responder con mis criterios o ideas o acondicionamientos del grupo, respondo desde la dimensión contemplativa de la vida, todo a la luz de quién es el camino, la verdad y la vida. Toda la luz de la palabra, toda respuesta es bajo su luz. Caen entonces nuestros valores, ya sin ningún sustento, ya no tienen vida, totalmente inservibles. La venda que tapaba nuestros ojos y que nos impedía la visión cae. Descubrimos entonces al otro, descubrimos la presencia viva en cada acontecimiento, hablándome alto y claro de cómo es la salida, de cómo es el camino, de cómo me lo ha puesto claro en las Escrituras, como a los discípulos de Emaús, nos va a explicar con claridad para que podamos entender cuál es la respuesta a ese momento presente, a esa situación que tenés, a esa necesidad que tenés de responder a algo o tomar decisiones con respecto de algo. Desde la ceguera no se puede, desde el acondicionamiento tampoco, desde mis valores arcaicos tampoco, basado en cosas inexistentes. Y esta maravilla de tanto el Evangelio de María, el día de la resurrección, esos dos acontecimientos y los discípulos de Maús, no, nos hacen despertar a esa vida, ¿no?, a esa visión transformada, y podemos entonces vivir desde otra manera, de otro lugar, solo iluminados por la palabra. Solo escuchamos al Maestro cuando habla, lo sabemos reconocer exactamente, aunque todavía no está, como María Magdalena no está aquí, se lo han llevado, porque cuando estaba en la inconsciencia es cuando respondo a la vida de una manera loca, ¿no? Solo desde la conciencia despierta, desde el amor, evolucionando y siendo transfigurada en el amor de la resurrección, sé lo que es el misterio pascual, en verdad, que nos toca vivir en cada momento presente. El Kairos, el tiempo de toda la posibilidad y la abundancia que se abre cuando vivimos el ahora iluminado por esa nueva
manera de ver el mundo, que es la resurrección y la vida. Como hijos del momento presente, nos adentramos en esa luz para poder responder en cada cosa, porque si no, nuestro pobre corazón y mente serán arrastrados por el espejismo, ¿no? Que siempre nos está exilando de la verdad, exilándonos del presente y llevándonos a la quimera del pasado, del futuro, en esa frenética aceleración que caracteriza la vida contemporánea, ¿no? El acondicionamiento colectivo. Vamos a pasar, hermanos, por razones de tiempo, porque podríamos seguir hablando sobre esto, que para mí es una maravilla realmente el poder aprender a vivir el misterio pascual, sí, evolucionando y siendo transfigurada en cada momento presente. Es un reto constante, hermoso, bello, magnífico, perfecto, el hecho que tu vida solamente la confrontes contra esa verdad en cada decisión que tomes, ¿no? Vamos a pasar a un momento de reflexión con algunas preguntas que están en el PowerPoint, para que tratemos de responderlas desde el corazón y aprender a vivir el hoy, este momento, cada momento, actuando, respondiendo a la vida desde la verdad, de la palabra, desde el corazón resucitado, siendo un corazón disponible y dispuesto a recibir la semilla, ¿no?, del sembrador. Que tanto está mi corazón listo para que esa semilla germine, porque de otra manera no hay forma, hermano. No pueden germinar en otro lugar que no sea la buena tierra y el suelo fértil de la libertad, la espontaneidad, el amor, la resurrección y la vida. Al despertar comprendemos la dialéctica de la vida y de la muerte. Aprendemos a correr los riesgos que implica la visión de fe, la muerte y la resurrección, la constante del misterio pascual, pasión, muerte, resurrección, y a tomar las decisiones que nos liberan de todo ese acondicionamiento que claramente nos muestran los discípulos de Maús, que me muestran esa identidad ficticia, que no entiende, que no sabe escuchar, que no comprende. Y se nos abre entonces la puerta del resucitado en dirección al nuevo nacimiento, al ser nuestro, a la nueva creación, a esa realidad nueva, vital, divina, que espera por nosotros para poder ser libres y felices. Mientras la mente se apresa de las ideas convencionales, locas, enfermizas, y la voluntad sea cautiva, no puede ver la verdad. No le es familiar, no puede, no le entiende. Aunque le esté hablando ahí todo el tiempo, los apóstoles a los discípulos de Maús escucharon a Jesús, no podían. Por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán. ¿Cómo pueden recibir la tierra de su corazón, las semillas de la libertad, si vivimos enamorados de la esclavitud? La libertad que Él nos quiere regalar con su resurrección se hace imposible porque soy prisionero del acondicionamiento, de mi nivel de conciencia mítico. Nos encanta la cautividad, el encierro del acondicionamiento que me cierra al amor y a los hermanos, a la apertura, al cambio, a la libertad. He insensibilizado mi corazón al amor para responder a los hermanos ante los eventos. Lo que me está regalando esta constante, la constante del misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, es desapegarme de todo lo que me es familiar y habitual, ese acondicionamiento,
que me amarra, me esclaviza, me empequeñece, me ha quitado las alas del amor y ha puesto en su lugar el juicio, que es una terrible, terrible cárcel. Desapegarme de todo lo conocido y aceptar lo nuevo, lo desconocido, lo grandioso, lo que me está presentando esta gloriosa resurrección, este paso de Dios por mi vida. Debo aprender a dejar atrás mi yo, con el objeto de encontrarme con los hermanos en el amor y solo en el amor, sin tanto condicionamiento, sin tanta separación, sin tantas distinciones, por no decir que no pueden haber distinciones de ninguna manera, porque ese es un acondicionamiento gravísimo, de verdad, pura inconsciencia. La vida se tornaría una espléndida cosecha del sembrador si estuviéramos listos, ¿no?, a escuchar, a ser, porque a fin de ser lo que la resurrección nos está regalando es nuestro verdadero yo, libre, pleno en el amor. Tengo que dejar de ser lo que siempre pensé que de alguna manera soy, porque si actúo de esa manera, eso es lo que estoy reflejando. Pero a fin de encontrarme conmigo mismo, a fin de hallarme, tengo que salir de mí, de ese falso yo que ya ni siquiera me doy cuenta cómo está actuando, porque no lo sé poner a la luz del Evangelio, porque no sé vivir en la dimensión contemplativa del Evangelio, porque no sé reevaluar las cosas ni verlas a la luz de la verdad y de la vida. Los dejamos entonces, hermanos, con las reflexiones. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Nuestra continuidad de la meditación que venimos llevando para esta gracia y bendición del tiempo pascual, evolución y transfiguración, lo que es la constante del misterio pascual. No hay otra manera, o sea, la constante que debe permanecer en mi vida es una constante evolución al amor, a la misericordia infinita, y hoy día es la misericordia con más claridad que nunca, a la transfiguración, a la luz de Cristo resucitado. Una constante exposición a esa vida divina resucitada que nos está hablando alto y fuerte cada día, en cada momento presente, para responder en su amor, en su infinita misericordia. Cada acto y cada momento iluminado por la palabra y por la luz. La verdad es un camino, hablando de la verdad con mayúscula, ¿no? Jesús mismo es un camino y una persona. La verdad en mayúscula es el camino que transitamos en la persona de Jesús. Un camino y una persona que tienen que ser encontrados. Un camino y una persona que deben de ser seguidos. La verdad debe ser vivida no a momento, sino momento a momento. Que todas mis respuestas a la vida y mis maneras de enfrentar los acontecimientos de la vida o las pretendidas soluciones que quiero dar a las cosas deben emanar de esta infinita fuente de amor y de vida, de la verdad del Evangelio, de la palabra hecha carne, que es Jesús mismo, del Verbo hecho carne. Y por ello adentrarnos cada vez más profundamente en la verdad evangélica para evolucionar y ser transfiguradas en el amor divino, que significa constante pasión, muerte y resurrección en cada momento presente. Todos hemos de reconocer, por supuesto, y asumir el hombre viejo que llevamos, el falso yo, el ego, pero todavía y con más fuerza y con una determinación y gracia
Hemos de admitir la existencia de ese verdadero yo que duerme en nosotros muchas veces y que como Lázaro en el sepulcro espera que la voz de Jesús nos despierte a la vida. Esa vida que merece ser vivida intensa y plenamente en la palabra divina, en el Cristo resucitado, en esa constante del misterio pascual, evolución y transfiguración. Y a fin de ser lo que somos en verdad, hallarnos a nosotros mismos. Y para vivir y para encontrarnos a nosotros mismos y encontrar la verdad, tenemos que morir. Me encanta lo que Thomas Merton habla sobre el paraíso y que le llama ese Le Point Vierge, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero es el punto virgen, y que Thomas Merton se esforzó en dar a ese punto misterioso del centro de nuestro ser, al que me encanta siempre estarme dirigiendo porque a esa verdad, ¿no? De lo que somos, un punto de nada que no ha sido tocado por el pecado ni por la falacia, un punto de pura verdad, un punto chispa que pertenece por entero a Dios, que nunca está a nuestra disposición, es por entero que pertenece a Dios, desde el cual Dios dispone de nuestras vidas y que es inaccesible a la fantasía de nuestra mente y a la brutalidad de nuestra voluntad. Es el punto virgen, el don de Dios en nosotros y que constituye la gloria de Dios en nosotros. Es como un diamante puro el que arranca a sus destellos la invisible luz de Dios. ¿Por qué me encanta tanto esto? Porque es eso, ¿no? Que lo que tiene que responder en nosotros constantemente no es el acondicionamiento, ni el falso yo, que está ahí siempre dando vueltas, y como decíamos, constantemente va a estar ahí, pero que muchísimo más grande y más fuerte es esa voz que nos llama en el sepulcro para despertar a la verdad y a la vida. Entonces vivir desde ese centro de nuestro ser de pura verdad, el que pertenece por entero a Dios y desde el cual Dios dispone de nuestras vidas, que es inaccesible a la fantasía de nuestra mente, a las brutalidades de nuestra voluntad, por el acondicionamiento que llevamos desde la tierna infancia, desde la temprana adolescencia, donde empezamos a hacer las locuras, ¿no?, del hombre viejo. Queríamos realmente adentrarnos en la profundidad de lo que significa este día de hoy, este día de la misericordia y del amor, en que estamos llamados una y otra vez, ¿no? Una y otra vez a vivir desde ese mar de amor, esa luz en nosotros, esa verdad y esa vida a la que estamos llamados, ¿no? Si nos damos cuenta, hermano, lo de los discípulos de Maús, hay eh, es lo que sucede con lo que se llama el nivel de asociación mítica, de los niveles de desarrollo. Ya sabemos que el nivel de reptiliano es el primer año de vida de un niño, que todo lo repetimos, igual como se repite en la historia de la humanidad, lo repetimos cada uno. El nivel de conciencia, por supuesto, más pobre, que se ejemplifica con la serpiente mordiéndose a sí mismo la cola, como muchos de ustedes saben. Eh, la total inmersión en la unidad con la madre del niño, el siguiente, el nivel tifónico, donde empieza a desidentificarse el niño de esa unidad con el todo, ¿no?, con la madre, hasta llegar al nivel de conciencia de mítico, ¿no?, que es el nivel de conformismo a los patrones que la sociedad nos ha condicionado, que es un nivel pobrísimo de conciencia que se manifiesta entre los 4 y los 8 años
y que nos quedamos en la vida pegados ahí, creo que por la vida entera, ¿no? Hay personas que se quedan para la vida entera pegadas ahí. Porque en el otro nivel de conciencia egoica ya responde a un raciocinio muy claro, ¿no? De otra manera y de otra forma. Y por supuesto no estamos llamados ni siquiera a esos niveles, sino a un nivel intuitivo y unitivo total, y más allá aún de eso. Donde ya no hay dos voluntades unidas, sino la totalidad de la unidad, de uno solo, ¿no? Entonces, este nivel de conciencia que vemos en los discípulos de Maús y que se mantiene en la humanidad, es lo que queremos darnos cuenta en la vida, para que esa muerte al hombre viejo, que podamos estar atentos al llamado que Jesús nos hace como a Lázaro, para salir de la tumba, del ego, de la inmisericordia, de la demencia, del nivel de conformismo conforme a los dictados de los grupos o de la sociedad. Un nivel que se manifiesta clarísimamente en la misteriosa habilidad que tiene un grupo establecido para oponerse a cualquier cambio. Si hay algo que es clarísimo del nivel de conciencia mítico, es eso, ¿no? No se, eso es imposible. Para ellos el cambio es algo de otro mundo. Están cerrados en sus ideas preconcebidas, en sus valores, y el cambio es lo que lo vemos en la sociedad que recibió a Jesús y lo seguimos viendo en nosotros y en las sociedades. Pero el poder estar atentos cada día a la respuesta que damos a los hermanos y a la vida, en esa constante pasión, muerte y resurrección en que voy evolucionando y estoy siendo transfigurada al amor, la importancia de darme cuenta para salir de esta ciénaga de locura y de demencia, donde eso es mi religiosidad, puede celebrar muchísimo, ¿no? La divina misericordia y emocionarme y el amor de Dios, pero a la hora de responder a la vida, al hermano, en el evento concreto, mi nivel de oposición al cambio y de conformidad a los patrones establecidos por el grupo, ¿entiendes? Por lo que sea donde estés metido, ¿no? Que te hacen que respondas conforme los valores del grupo sin poder responder con los valores del Evangelio. Es impresionante la resistencia al cambio y es lo único que la constante evolución es cambio, la constante transfiguración es cambio. Si yo me resisto al cambio, estoy en muerte, en la ciénaga de la muerte, ¿no? Porque lo que no se mueve, no se ventila, como el gran signo de los tiempos de Concilio Vaticano II, siempre lo digo, gran signo de los tiempos, monumental signo de los tiempos para mostrarnos cómo el viento fresco del espíritu tiene que irrumpir y entrar y refrescar. Y ahí es donde sale precisamente la luz para los monjes, para Keating y los monjes, para poder empezar a buscar, ¿no? Cómo enseñar la contemplación. Entonces todo ese acondicionamiento que veíamos en los discípulos de Maús, igual sigue hoy. Estaban acondicionados de que el Mesías sería el que los liberaría del yugo romano. Víctimas de los patrones de conformidad del grupo en el que estamos y en el que nos desarrollamos. Los discípulos de Maús se van de Jerusalén y algo dentro de ellos les tiene que haber dicho que eso no estaba bien. Y habían escuchado el rumor de las mujeres, que el cuerpo no estaba ahí. Algo les tiene que haber dicho, ¿me entiendes? El día de la resurrección, habiendo caminado con Jesús todo el tiempo y escuchado a Jesús. Algo les tenía que haber dicho dentro de ellos. Que para dónde vamos, ¿me entiendes? Y oye, que supuestamente hoy es el tercer día del que nos hablaba. Pero el acondicionamiento de que pudo más. Igual a nosotros nos preguntamos cuáles mis decisiones, qué prevalece, la verdad, ese camino, verdad, y esa persona con la que me tengo que encontrar y responder, que es Jesús mismo.
es la que realmente me conduce o es el acondicionamiento que me impide decir no a un grupo, por ejemplo. No estoy de acuerdo con eso. Conforme los valores del Evangelio, eso no es. Me recuerdo hace 25 años, esto no me pasaría ahora, pero hace 25 años me pasó, lo comentaba con alguien, de que fue muy fuerte para mí durante mucho tiempo, un grupo que estaba, ¿no? Cada vez que sacaban a alguien del grupo, yo sentía que mi corazón se moría. Yo decía, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no es así, pero claro, no tenía el valor. El nivel de conciencia mítico en mí era tan fuerte, el de apego al grupo, al círculo de donde estaba inmersa, y no podía decir, ¿me entiendes? Esto no está bien, no puede ser. No puede ser que se saque a los hermanos, que se separe, que se divida. Y más me moría aún más cuando yo veía que a unos hermanos que supuestamente habían dado la vida en el servicio, ¿me entiendes? Y era que, Dios mío, la vida entera la habían dado. Casi que se me congelaba el corazón cuando vi eso, ¿no? Wow, Dios mío. Pero el nivel de conciencia mítico te impide decir no, no estoy de acuerdo con eso y no importan las consecuencias. Si me tengo que salir, me salgo, ¿no? Porque ya es otro valor del Evangelio. Ya el hecho de pronunciar esa palabra realmente requiere un cambio fundamental en la vida, ¿no? Porque al irnos la presión del grupo al que pertenece y que trata de exigirte cosas que están fuera de los valores del Evangelio. Y nuestra conciencia en el fondo sabe que no está bien, lo sabe porque lo sabe. Pero al irse identificando con esa escala de valores de los demás, nos habituamos a ella y por supuesto resistimos cualquier cambio, paramos cualquier cambio que venga de fuera y que pretenda hacer las cosas de manera distinta. Jesús nos enseña con claridad que la autoridad fue diseñada como un servicio de entrega, de amor a aquellos a quienes dirige, un servicio. Por supuesto, el concepto que Jesús nos enseña es mínimo el del nivel egoico, que es del raciocinio ya, de ya una mentalidad mucho más desprendida de todo el acondicionamiento, ¿no? Porque cuando se ejerce autoridad desde un nivel de asociación mítica, se convierte fácilmente en dictadura, o sea, puede hacer cualquier locura. Keating dice que en la comunidad toda cristiana el objetivo fundamental es elevar, alentar la creatividad de sus miembros, elevarlo a los niveles máximos de su potencialidad, lo que son capaces de dar, de encontrar en sí mismo, el nivel de ensanchamiento que puede ser capaz su ser, elevarlos a las alturas inimaginables del don de Dios en la vida. Ese constante empujarlos, alentarlos a ir más allá, más allá, más allá. Entonces, cuando hay algo que impide en una comunidad del espíritu cristiana que los demás crezcan, que los demás evolucionen, que los demás sean transfigurados, que los demás se presenten cambios importantes para el grupo, eso es verdaderamente lo que es importante en un grupo, ¿no? Es lo que va haciendo que toda la comunidad se eleve a niveles diferentes de conciencia más altos y más grandes. En un grupo todos debemos de dirigirnos y ayudarnos a salir de la ciénaga de las motivaciones del hombre viejo, ¿no? Para disfrutar de la libertad preciosa de los hijos de Dios. Para encontrar en nosotros ese punto virgen que está en nosotros. Esa belleza inimaginable de nuestro ser, esa grandeza, esa maravilla, ¿no? De lo que significa esa vida del Espíritu en nosotros. Ese diamante que está ahí. Las palabras que Jesús nos dice para los que no estamos en ese nivel de conciencia o a los que están,
Son sí, súper fuertes en el Evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que dejar a padre, a madre, a su mujer, a sus hijos, a su hermano y aún su propia persona, o no puede ser mi discípulo. Y esto es dicho del padre Keating, ¿no? Captar la fuerza del mensaje, porque por supuesto no está diciendo que me deje a mi padre, a mi madre, ni nada por el estilo, sino que deje mi acondicionamiento, porque eso no me va a permitir crecer. No puede ser mi discípulo quien responde en base al acondicionamiento del grupo, de la sociedad, del entorno, del grupo en el que está. Que el texto nos está diciendo una y otra vez que no nos debemos atrapar por ese nivel de conformismo que me impide practicar las enseñanzas del Evangelio, que es exactamente el nivel de los discípulos de Maús, el nivel nuestro, que estamos acondicionados a que esto debe ser así, 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 por normas inventadas, ¿no? Si recordamos en Jesús el entorno en que él vivía, todo eran normas, claro, les estaba moviendo a los fariseos, pero hasta los cimientos, con el cambio que estaba trayendo, pero ellos, por supuesto, la resistencia al cambio era su nivel de conformismo, era a esto, a mi acondicionamiento, a lo que yo sé, a las miles de normas y principios creados por ellos, ¿no? Y por eso era un rechazo constante al cambio que traía Jesús, a la vida que traía Jesús, a la palabra que traía Jesús, a la sanidad que traía Jesús. Por supuesto, provocaba rechazo, porque el apego inmisericordia a las normas y a las leyes, ¿no? Que tenían más de 900 los fariseos, que es capaz de decir cuando algo sucede que no estamos de acuerdo, de decir no estoy de acuerdo con eso. Eso no responde al valor evangélico de lo que Jesús me enseña, ¿no? Y tener la fuerza y la gracia, porque a medida que vamos adentrándonos en la vida en el Espíritu, por supuesto, nos va a ir dando la gracia y la fuerza, ¿no? Donde la apertura, el cambio, la misericordia, el amor, sea la constante, porque para crecer esa es la constante, el cambio. Entonces, para los que están apegados de manera inmisericordia a las normas, es muerte y desolación. Y por eso va a tocar, ¿no? A mí me tocó hace 25 años emprender el camino. Te parece solitario al inicio, ¿no? Te parece solitario al inicio, pero siempre Él se encarga de regalarnos con sobreabundancia. Dios, por supuesto, no nos quita nada a menos que pueda darnos algo mejor de lo que nos quitó. Y entre estos patrones de la conciencia mítica, del acondicionamiento con el que respondemos, por eso decíamos que tiene que ser demolido cuando hablábamos de los discípulos de Maús. Esa ceguera tiene que ser demolida hasta los cimientos. Mis ideas preconcebidas, mi manera de ver el mundo, de ver a los hermanos, mi apego a las normas impuestas del hombre. Y, y después sucede, ¿no? Lo del constantemente esa influencia del superego, que tiene una forma emocional siempre de estar juzgando lo que es bueno y lo que es malo. Y que va acompañada, por supuesto, de castigos y de imposiciones, que se les hace a los niños, lo que deben de hacer, lo que deben de hacer, y después quedamos totalmente acondicionados. Después la sociedad, después los grupos, acompañados de amenazas y castigos, el sentimiento de culpabilidad que surge, cuando la verdadera conciencia es, por lo menos la primer nivel de conciencia lógico es el nivel egoico, ¿no? Que aparece el racionamiento y que entonces nos damos cuenta, eso no está bien, eso no está bien. Por eso gran parte del desarrollo del hombre, el despertar y el de liberarse de la esclavitud, es liberarnos de la tiranía, de ese superego que siempre está diciendo esto está bien, esto está mal. Este debe estar, este no. Es conforme a los valores del Evangelio que queremos vivir, ¿no?
Es conforme a esa vida divina la que queremos aprender en cada momento presente a responder. Lámpara es tu palabra y luz para mis pasos. Hermanos queridos, continuamos ya al final de esta meditación, queriendo transitar a esa continua evolución y transfiguración, la constante del misterio pascual cada día. Salir de esa conciencia mítica para salir a la plenitud de la libertad del que nos regala la resurrección en Cristo Jesús. Por cuanto todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Él fue puesto por Dios como instrumento de propiciación para mostrar su justicia en el tiempo presente, siendo justo y justificado y justificando a los que creen en Cristo Jesús. Justificado gratuitamente por su gracia. Debemos aprender a vivir desde esa verdad, con los hermanos, con el todo, con la totalidad. Esa es la fe que vence al mundo. Esa fe y esa verdad que nos da la certeza de que esa salvación orada por medio de Cristo nos pertenece. De que esa salvación es constante en mi vida, que me salva en cada momento presente de la locura y la demencia, de los niveles tan pobres de conciencia que me impiden vivir en el amor, ser transfigurada en el amor, evolucionar a esa plenitud de amor. Apropiámonos de esa salvación que me reviste con el manto de la justicia y para dar otro tanto a los hermanos, porque no es para mí, es para hacer esta constante claridad del misterio pascual en nuestra vida en cada momento presente, pasión, muerte y resurrección. Lo que significa es aprender a darle al otro lo que a mí me han regalado gratis. Tenemos entonces la capacidad, hermanos, de asumir hoy que estamos en la decisión más importante de la vida. Creer en la verdad y en la vida y responder siempre de acuerdo a la persona que es la verdad y la vida. Y sabemos, hermanos, qué es lo que nos pide. Cada respuesta debe llevar el signo de la pasión y muerte y la resurrección. Sabemos que Él murió por nuestros pecados y ha resucitado para nuestra justificación. Entonces, ¿yo a quién le paso una contabilidad? ¿Yo a quién le digo esto no se puede? ¿Yo a quién constantemente estoy señalando con alguna imposibilidad? Lo que se requiere de verdad, hermanos, en este tiempo de gracia y hoy, un día que tiene un signo para nosotros. Es un signo de los tiempos, el día, no un día cronológico que siempre digo, sino un eterno presente de la divina misericordia. Hoy requiere que nos comprometamos y nos pongamos solo del lado de la verdad, en mayúscula, y de la vida. Que respondamos con la verdad y con la vida en la dimensión contemplativa del Evangelio, de acuerdo al Evangelio. Todo iluminado por el Evangelio, todo reevaluado a la luz del Evangelio. Todo vivido desde el corazón de Jesús. Recordamos la cita bíblica de Lucas, del publicano, de la parábola que sube al templo, hizo una breve oración: oh Dios, ten piedad de mi pecador. Y Jesús dice a aquel hombre, fue a su casa justificado, es decir, hecho justo, perdonado, hecho criatura nueva. Y seguramente feliz, se marchó feliz. Eso es lo que suponemos hacer en la vida.
para los hermanos, ¿no? Justificados. Porque mi respuesta ya no es a nivel de asociación mítica, acondicionada, limitada, pobre, irracional, sino a nivel de la conciencia unitiva, del amor, que no puede responder desde la miseria que separa y que divide, sino el que justifica, que hace criatura nueva y que devuelve felicidad y gozo a los corazones. Hoy igualmente, hoy en clave de eterno presente, hijos de la hora, contemplamos el ahora y toda esta maravilla que es la resurrección, el nuevo panorama que se abre ante nosotros. Como el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, que proclama una y otra vez el mensaje de la justificación gratuita en la fe, y por eso estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de esa fe hemos tenido acceso a esa gracia. No es a otra cosa. Entonces a los hermanos igual le tenemos que dar, ¿no? Hemos tenido acceso a esa gracia, a esa gratuidad en la cual estamos firmes y por él nos gloriamos. Y más aún, ¿no? Se recuerdan esas citas bíblicas de Romanos. Hasta en las mismas tribulaciones nos gloriamos. Pues sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia experiencia y la experiencia esperanza. Y la esperanza no defrauda. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Si ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones, ¿por qué respondemos desde ese nivel de conciencia tan pobre, que siempre juzga, señala, que no admite cambio alguno? Todo lo que se ve desde la fe se ve, por supuesto, de manera tan distinta. Todo lo que se ve desde la verdad y de la vida, desde la libertad del crucificado, es un mundo nuevo. El mundo del amor, la tierra nueva y el cielo nuevo. Y Jesús, cuando caminó hacia su pasión, que señala Juan, ¿no? Diciendo, ha llegado el juicio de este mundo y ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, traeré a todos hacia mí. Inmensa verdad de la unidad de todos absolutamente, sin distinción ninguna, sin distinción ninguna. Es realmente demencial el hecho de pretender separar, dividir, distinguir. En Cristo muerto y resucitado, el culmen de la plenitud de ese amor salvador, de esa unidad a la que hemos sido convocados, nos muestra el destino final de la humanidad. Y por supuesto se necesita fe para creerlo. Han comenzado ya con la resurrección gloriosa de Cristo, los cielos nuevos y la tierra nueva, y se necesita fe para creerlo y para vivir de acuerdo a. Se necesita fe para creer que han comenzado los cielos nuevos y la tierra nueva, que el reino de Dios está en medio de nosotros y actuar conforme a.
que a pesar de todas las miserias, la injusticia y la monstruosidad existente sobre la tierra, en Él resucitado, se ha abierto el orden definitivo del amor y de la vida, de la resurrección y de la gracia. Y a eso estamos llamados, a ese nuevo orden de cosas, a ese nuevo nivel de conciencia, que deja todo acondicionamiento por el camino, la verdad y la vida. Por lo que la resurrección gloriosa me enseña a mí. Por el amor de hoy, que nos enseña hoy la lectura y que eternamente queda en nuestro corazón, el infinito amor de Dios. Ese amor misericordioso y compasivo que se inclina especialmente ante el más pecador, para acogerlo, para justificarlo, para sanarlo, para salvarlo. Ese amor que no divide ni separa, sino que une, sana y libera, salva y resucita. Lo que vemos, por supuesto, con los ojos del cuerpo puede decirnos otra cosa. Que este orden nuevo, este cielos nuevos y la tierra nueva es imposible. Pero en Cristo Jesús, en la verdad y en la vida, el mal y la muerte han sido realmente derrotados para siempre. Sus fuentes se han secado. La realidad es que Jesús es el Señor. El mal ha sido vencido por la redención, salvación que Él nos trajo. Esta bendita cruz que de alguna manera a los que creemos, ¿no?, en ella, pero vivimos de esa verdad y esa vida. Porque para algunos es locura, ¿no? Y para los otros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es hermoso, ¿no?, experimentar con claridad que ese fruto abundante del entender que la cruz es poder y es sabiduría. No es muerte y desolación. Es resurrección. Porque es el abandono de la esclavitud del hombre viejo. Entonces respondemos a la vida desde una hondura, desde una inmensidad oceánica de paz, de alegría, de luz, aunque pareciera que todo dice afuera que no. Dentro explota en paz y en luz, en gracia, en gozo. Esa cruz es poder y sabiduría de Dios. En un sentido profundo, la cruz une a todos los hombres, creyentes y no creyentes. Como dice el Evangelio de Juan, Jesús tenía que morir, no solo por la nación, sino para reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Cómo entiendo la separación, la división en mis respuestas a la vida? ¿Cómo aprendo entonces a evolucionar y a ser transfigurada en la constante de mi vida, en el misterio pascual, cada momento presente, iluminada por el Evangelio y por la luz de la verdad? Los cielos nuevos y la tierra nueva nos pertenecen a todos, son para todos. Porque Cristo murió por todos, no hagas divisiones, ni distinciones, ni diferencia, que es muerte. Es individualismo, es locura, no responde a la conciencia nueva y despierta que trae la resurrección. Es como estar en los niveles de conciencia, ¿me entiende? Arcaico, pero a unos niveles inimaginables. Y la urgencia de este llamado, que sus cielos nuevos, la tierra nueva pertenecen a todos, que Cristo murió por todos, para esta preciosa unidad en Él. Que Él resucita para mostrar al mundo esa unidad en la que somos y existimos para Él.
Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, como tú estás en mí, yo estoy en ti, sean ellos uno en nosotros. No me canso de decir este evangelio porque es palabra que todavía no se usa, fue muy poco. Hay que aprender a usar el evangelio del amor, que aprendamos, hermanos. Una sola palabra nos dejó, un solo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros, tal como Él nos amó hasta dar la vida. No es otro invento, no inventemos otra cosa, es hasta dar la vida. No es acondicionado, un amor acondicionado por miles de cosas y esto. No, no es un amor que separa, ni divide, ni distingue, no. Es un amor todo abarcador, que sana y resucita. Y de eso deriva la urgencia de enseñar, de mostrar que el amor de Dios nos apremia al pensar que uno murió por todos. Anunciar con toda la fuerza y la gracia que ya no hay condena para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida me libró en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay condena para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida me libró en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo entonces le aplico a tantos hermanos yo? No he podido salir de la ley que mata el Espíritu, en total contraposición a la verdad y a la vida, a la resurrección y al Evangelio. Es la ley del Espíritu la que da la vida, la que es la vida y la que me libra en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Yo estoy con la ley que mata el espíritu, es muerte y desolación. Por eso Jesús confió a su iglesia: vayan por el mundo y prediquen al Evangelio a toda criatura, estas extraordinarias buenas nuevas de salvación, que ha pasado tanto tiempo y que no conocemos, tal vez a nivel conceptual, emocional, emotivo, pero es que si es verdad, si es la verdad anclada en mi ser, voy a responder con mi vida, con la vida misma, ante cada evento, ante cada hermano, ante cada situación. Eso es que esa palabra de Dios nos llega a otros niveles, ¿no? Que el ir por el mundo no, enseñar, no, es que con la vida misma, mis respuestas, mis maneras de ver, desde qué nivel de conciencia respondo, desde dónde estoy viviendo, es mi nivel de mítico en el que estoy, ni siquiera en el egoico, el acondicionamiento que nos mata, ¿no? ¿Cuántos estarán esperando este mensaje de liberación? Por eso el alma siente una urgencia de mostrar al mundo que hay otra manera de vivir. Que los cielos nuevos y la tierra nueva están aquí ahora. Entonces, ir por el mundo y predicar no es, ¿me entiendes? Cualquier cosa es vivirlo hasta las entrañas, hasta los cimientos del ser. Para enseñar a los que todavía viven en muerte y desolación, en tristeza y soledad, en angustia, en niveles tan pobres de conciencia que les impiden ver la plenitud del amor, de la misericordia, de la luz, de la resurrección, de la unidad. Y ahí están los hombres sin saber, no saben, ¿entiendes? Y recordamos la cita de Apocalipsis, que todo ojo le verá, mismos aquellos que le traspasaron, hasta esos, hasta los que le traspasaron lo van a reconocer. Y por él todos los linajes de la tierra harán lamentación. Una profecía, ¿no? Que nos anuncia la venida del Señor que trae la salvación.
que nos enseña, que nos muestra. Este es el significado de la escritura profética de Juan, realizado en el costado traspasado de Cristo y por lo tanto de Zacarías 12. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Y mirarán hacia mí, al que ellos traspasaron. La evangelización, hermano, la verdadera, es mística, ¿no? Viene de la cruz de Cristo, de su costado abierto, de aquella sangre y de aquella agua. El amor de Cristo trinitario, que significa en términos teológicos Trinidad, relación, persona, tiende a expandirse y alcanzar a todas las criaturas, especialmente a las más necesitadas. De tu misericordia. Por eso evangelizar no es conquistar al mundo, no es salir. No, es mostrar el don de Dios para el mundo en el Hijo. Es mostrar la gracia, ¿no? La vida, la verdad. Hasta hacer vivificar a todos los miembros del cuerpo místico. Queremos que este mensaje llegue al confín de la tierra, pero con mi vida, ¿no? Que llegue con toda la gracia, la alegría, la fuerza, la gratuidad, la libertad, la felicidad, como cuando lo hizo con Jesús, para todos los hermanos. Sabemos que hay impedimentos que pueden retenernos a los mensajeros, ¿no? Los muros que dividen, la separación, la división. Aunque todo eso viene en total decadencia, ¿no? Pero aún así la fuerza del mensaje no podrá impedir aún todas las divisiones y separaciones. Recordamos Apocalipsis que nos dice que Él está a la puerta y llama. Como ha dicho el Papa Francisco en varias ocasiones, no golpea para entrar, sino que toca desde adentro, porque quiere salir hacia las periferias existenciales del dolor, del pecado, de la muerte, de la injusticia, de la ignorancia, de la indiferencia, de toda forma de miseria. Ahí quiere llegar. ¿Y nosotros qué hacemos? Ahondamos las injusticias, las divisiones, la indiferencia. Tenemos que tener el coraje de salir de esos niveles de conciencia acondicionados totalmente, ¿no? De derribar todas las divisiones, separaciones, distinciones y llevar todo a la unidad. Fue la misión que recibió un día un hombre que estaba orando ante el crucifijo de San Damián. Ve, Francisco,
repara mi iglesia. Ve, Francisco, y repara mi iglesia. Y nos toca a nosotros. La tenemos en ruinas. ¿No? Se ha falsificado el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Se ha acomodado a nuestros esquemas de un nivel de conciencia tan pobre como el egoico, ¿no? Como dice la palabra en 2 Corintios, nos han regalado el don para que seamos ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino en el espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Nos han dado el don para que seamos los ministros de un nuevo pacto. No de la letra, hermano, sino en el espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Corintios no. Que el Espíritu Santo, en este tiempo nuevo de gracia, en este tiempo nuevo de resurrección, en esta constante evolución y transfiguración, lleno de fe y de esperanza, ese Espíritu Santo reavive en nosotros la fuerza, el coraje, la voluntad de llevar, incluso a costa de la vida, la integridad del Evangelio, la verdad, el mensaje de la gloria, de la resurrección de Jesús, de la salvación, de la infinita misericordia, incluso a costa de la vida. Amén.